Un cordial saludo para todos. La idea es que hoy abordaremos el tema de falla cardíaca crónica. Y lo primero que debemos tener en cuenta, o la recomendación grande, es que esta charla está ampliamente fundamentada en las recomendaciones de las guías de práctica clínica vigentes. Ahí tenemos lo que son las guías de práctica clínica colombianas, las cuales fueron desarrolladas de hecho por el grupo de investigaciones de la Universidad de Antioquia en enfermedad cardiovascular, y adicionalmente la guía europea de enfermedad cardíaca, específicamente de falla cardíaca, donde vamos a encontrar también las recomendaciones más vigentes del tema. Para empezar, entonces vamos a ir enfocando este tema alrededor de un caso clínico donde iremos desarrollando pues los diferentes aspectos relacionados con la falla cardíaca. Aquí tenemos entonces el caso de un hombre de 54 años que tiene antecedentes de hipertensión arterial, tabaquismo activo. Dentro de sus antecedentes familiares se destaca un padre con enfermedad coronaria a los 65 años y, como muchos de nuestros pacientes, desafortunadamente no está tomando los medicamentos porque el paciente refiere que nunca ha sentido nada. El paciente entonces consulta el servicio porque en un control de su programa de hipertensión arterial estamos haciéndole pues el seguimiento rutinario y el paciente refiere estar completamente asintomático cardiovascular, su clase funcional es NIHA 1, pero nos llega con una ecocardiografía donde reportan un ventrículo izquierdo dilatado con una hipertrofia excéntrica, una fracción de expulsión del 39% con disfunción diastólica, una aurícula izquierda con una dilatación severa e insuficiencia mitral moderada funcional, sin otras alteraciones adicionales en la ecocardiografía. Entonces esto es un escenario relativamente frecuente y aquí nos llega la duda y es si este paciente realmente tiene o no un síndrome de falla cardíaca. Y es algo que debemos empezar a resaltar y es la definición del término. Si bien nuestro paciente tiene disfunción ventricular, no toda disfunción ventricular en sí significa falla cardíaca, o para hablar sindromáticamente necesitamos que el paciente cumpla con unos síntomas y unos signos típicos de la enfermedad. Entonces de ahí la diferencia entre tener un paciente con una disfunción ventricular asintomática o tener un paciente con un claro síndrome de falla cardíaca. Entonces, la guía colombiana nos dice que para hablar de falla cardíaca con fracción de eyección reducida, necesitamos esos signos y esos síntomas típicos de la enfermedad que se asocian a una fracción de eyección menor o igual al 40%. La fracción de eyección conservada, falla cardíaca con fracción de eyección conservada, son aquellos pacientes que nuevamente tienen unos signos y unos síntomas típicos de la enfermedad, pero donde la fracción de eyección es mayor del 40%, pero tenemos evidencia de que hay una enfermedad cardíaca estructural y o funcional. La guía europea nos hace una clasificación un poco diferente porque nos parte la clasificación en tres fracciones de pacientes dependiendo de la fracción de eyección. Pero lo que es común a cualquier paciente que cumple el criterio de síndrome de falla cardíaca es que todos deben tener signos y síntomas de la enfermedad, y es este primer renglón como lo vemos acá. Dependiendo de la fracción de eyección, si es menor de 40 tenemos una falla cardíaca con fracción de eyección reducida, si está entre 40 y 49 entonces una fracción de eyección en rango medio, y si es mayor o igual al 50% una falla cardíaca con fracción de eyección conservada. Miremos que cuando la fracción de eyección es disminuida no necesitamos estudios adicionales, ya o clínica más la fracción de eyección disminuida es suficiente. Para el resto de pacientes sí necesitamos además que los péptidos natriuréticos estén elevados y que el paciente tenga alguna alteración estructural o funcional cardíaca en la ecocardiografía. Ahora, si estamos haciendo énfasis en los signos y síntomas, entonces aquí tenemos un listado que nos aparece en las diferentes guías de cuáles son esos signos y síntomas más frecuentes, que van desde la disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, pero algunos son más específicos o menos específicos y eso debemos tenerlo presente a la hora de abordar el paciente. Simplemente dentro de todo este listado debemos indagarnos cuáles son esos signos, esos síntomas por los que está consultando nuestro paciente, cuáles son los posibles diagnósticos diferenciales y si cumple con alguno de ellos y el contexto clínico nos indica que el paciente tiene un síndrome de falla cardíaca, pues entonces lo enfocaríamos como tal. Ahora, una vez definimos que los signos y los síntomas de la enfermedad son sugestivos de ella, hacemos la ecocardiografía y ya definimos si nuestro paciente tiene una falla cardíaca con fracción de eyección preservada o reducida o en rango medio si tomamos la clasificación europea. Una clasificación adicional que debemos hacer es de acuerdo a la clasificación A de estadios de la enfermedad.
Esta clasificación va desde la A hasta la D y hay una cosa muy importante y es que esta clasificación está hecha para llamar la atención al personal médico a la identificación temprana de los pacientes. Es por eso que encontramos algunos pacientes que no tienen como tal el síndrome de falla cardíaca, pero que ya tienen una alteración cardíaca que nos debe motivar a un seguimiento estrecho, que son los pacientes de las etapas A y B. El paciente A es un paciente que tiene riesgo de falla cardíaca. Riesgo no significa tener la enfermedad. Es aquí donde tenemos pacientes con hipertensión, enfermedad coronaria, diabetes o pacientes con historia familiar de enfermedad cardíaca. Los pacientes de etapa B, que ya tienen una disfunción ventricular, como el paciente de nuestro ejemplo, que tiene una disfunción ventricular con una fracción de eyección del 39%, pero que todavía es asintomático, y aquí es donde está la diferencia entre el estadio B y el C. Estos pacientes ya tienen una enfermedad cardíaca establecida, como un infarto de miocardio previo, una enfermedad valvular, hipertrofia ventricular o cualquier otra patología cardíaca estructural. El paciente C es el que ya tiene los síntomas y es a partir del C donde realmente estamos hablando que nuestro paciente tiene el síndrome de falla cardíaca, y el D, el paciente que ya tiene una enfermedad avanzada refractaria. Y otra clasificación muy importante, porque es la que nos va a ayudar a definir las estrategias de tratamiento, es la clasificación de NIHA. En esta tenemos el NIHA 1, donde no hay limitaciones para las actividades cotidianas, y eso es muy importante. Cada paciente se compara es consigo mismo. Yo no puedo comparar mi paciente, su clase funcional, con la clase funcional de James Rodríguez. Obviamente son personas diferentes que están desarrollando actividades rutinarias diferentes. Entonces, una disminución en un tiempo de ejercicio en un futbolista profesional va a ser grave, mientras que un paciente común y corriente lo que necesita es que desarrolle sus actividades típicas, y eso es lo que implicaría ser NIHA 1. Paciente NIHA 2 es el que aún logra desarrollar sus actividades ordinarias, pero que puede desarrollar otras, ya para hacer actividades un poco más complejas, actividades que llamamos de moderados esfuerzos, entonces van a tener limitaciones. Paciente NIHA 3 es el que ya incluso con las actividades ordinarias de su vida va a empezar a presentar los síntomas, y el paciente NIHA 4 es el que presenta los síntomas incluso en reposo. Ahora, ¿qué tan malo es tener falla cardíaca? Aquí les doy 4 opciones donde podríamos considerar, no, pues simplemente se toman pastillas y ya con eso me voy a aliviar, se me va a mejorar la enfermedad. O no, pues gracias a Dios no es un cáncer, como muchos de los pacientes nos responden cuando se les hace el diagnóstico de su enfermedad. O tal vez esto es muy grave, pero con el tratamiento podría mejorar. O a comer y a beber que ya mi vida se va a acabar. Pues realmente nos podríamos mover dentro del espectro del paciente que tiene una enfermedad grave, que puede tener un control de la misma, pero que desafortunadamente el pronóstico es muy adverso. Y sobre todo quiero hacer énfasis en esta comparación con el cáncer, pues para todos es muy llamativo cuando se le hace un diagnóstico de cáncer a una persona, el impacto que esto genera, y que seamos conscientes, al menos como personal médico, que tener una falla cardíaca, el pronóstico es posiblemente tan malo como tener una enfermedad neoplásica. Y eso lo veremos un poquito más adelante. Desde el punto de vista entonces de epidemiología de la enfermedad, hay que tener presente que la falla cardíaca es más frecuente en los mayores de 50 años, pero se puede presentar en todas las etapas de la vida. En general, la prevalencia es del 1 a 2% de la población general, llegando a tener una incidencia de 5 a 10 personas por cada 1000 habitantes por año, y esto va aumentando a medida que la población envejece. A más edad de las personas, pues más riesgo de falla cardíaca, y es más frecuente en hombres que en mujeres. Ahora, desde el punto de vista pronóstico, quiero hacerles énfasis en esta gráfica, aquí ven la referencia, donde como podemos ver que la falla cardíaca, que aquí está en verde, tanto en hombres como en mujeres, tiene un pronóstico igual de malo que la mayoría de los cánceres más frecuentes. Solamente es superada por el cáncer de pulmón, que sí es el que tiene peor pronóstico. Pero el resto, cuando lo comparamos con cáncer de vejiga, cáncer colorectal o próstata, la falla cardíaca tiene un pronóstico igual o peor. Y en mujeres el comportamiento es similar. Es mucho peor que el cáncer de mama, al cual tiene tantas campañas, y sin embargo no tenemos campañas para la falla cardíaca, que es más frecuente y que tiene un pronóstico peor. Es más mortal también
que el cáncer de ovario, que el cáncer colorectal. Nuevamente el de pulmón es el único que supera a la falla cardíaca. Entonces, entendiendo que cuáles son los términos con los que vamos a definir la enfermedad, presencia de signos, síntomas, la fracción de expulsión, la clasificación de NIHA, la clasificación de AHA, y entendiendo que necesitamos signos y síntomas para hacer como tal el diagnóstico de la enfermedad, y entendiendo las implicaciones en cuanto a pronóstico que tenemos, debemos continuar el abordaje del tema. Y vamos a seguir con el caso clínico. Entonces, nuestro paciente que estábamos viendo en el programa de hipertensión, entonces nos consulta unos 6 meses después de la evaluación porque continúa sin adherencia al tratamiento, tabaquismo activo, y esta vez consulta a un servicio de urgencias porque presenta un infarto agudo de miocardio con elevación del ST en un edema pulmonar. El paciente se lleva rápidamente a coronariografía y se le implanta un stent en la descendente anterior donde se le encuentra una lesión severa y refiere disnea de esfuerzo y edema de miembros inferiores. Se le realiza una nueva ecocardiografía en el periodo postinfarto, encontrando una fracción de expulsión del 30% con una hipocinesia de la cara anterior que se correlaciona con la zona del infarto. Entonces, a partir de aquí vamos a abordar cómo es que se comporta o cuáles son las principales etiologías de la enfermedad. Básicamente, y en unas divisiones grandes, podemos decir que la falla cardíaca se puede presentar por enfermedades del miocardio estrictamente, como es la cardiopatía isquémica, que es la causa principal de falla cardíaca, las cardiopatías tóxicas por alcohol u otras sustancias psicoactivas, o incluidas aquí también las sustancias quimioterapéuticas, cardiopatías inflamatorias, metabólicas y genéticas. Una carga normal donde la más importante es la hipertensión y las valvulopatías, pero ahí también podemos tener la enfermedad cardíaca congénita, las enfermedades del pericardio de fibrosis o los estados de un gasto exagerado. Las arritmias, tanto taqui como bradiarritmias, pueden ser las otras etiologías de la falla cardíaca. Entonces vemos pues que la etiología es muy variada. Desde el punto de vista fisiopatológico y de una forma muy rápida podemos decir que la aparición de falla cardíaca es algo que generalmente va siendo continuo dentro de una serie de lesiones que inicialmente se pueden ir compensando, pero que a largo plazo van a llevar a que se superen estos mecanismos compensatorios y puede aparecer entonces la enfermedad. Entonces tenemos un caso, un episodio índice, que es un paciente que es hipertenso mal controlado, un síndrome coronario que es la causa más frecuente, una toxina, etcétera, en todas las causas o etiologías que acabamos de mencionar. Ese paciente empieza con unos mecanismos compensatorios neurohormonales básicamente, donde juegan gran impacto el sistema simpático y el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, y estos mecanismos inicialmente pueden mantener hasta cierto punto la función cardíaca, pero a la larga van llevando a fenómenos de remodelamiento cardíaco que van llevando a la dilatación y a la pérdida de la fracción de eyección. Estos episodios índices entonces nos van a alterar la contractilidad, nos pueden generar hipertrofia, apoptosis, fenómenos de fibrosis, estrés oxidativo o alteraciones electrofisiológicas, todo dependiendo de la etiología, y todo ese sistema neurohormonal va a jugar para que esto se potencie y finalmente lleve a la aparición de la enfermedad. Entendiendo entonces cómo se va originando la falla cardíaca, debemos entonces definir cómo vamos a hacer el diagnóstico. Y para esto tenemos lo que son los péptidos natriuréticos, la ecocardiografía, el uso de la resonancia magnética en casos seleccionados, al igual que la coronariografía y mucho menos frecuente la biopsia endomiocárdica. Hablando específicamente de los péptidos, cuando mirábamos la clasificación por fracción de eyección, decíamos como en los pacientes de rango intermedio o pacientes con fracción de eyección preservada, necesitábamos unas mediciones de BNP como parte de la estrategia diagnóstica. Esto es con el fin de mostrar el estrés en la pared miocárdica. La guía colombiana específicamente hizo una revisión muy juiciosa acerca de cómo hacer las mediciones de estos dependiendo de los escenarios clínicos, si eran en urgencias o por consulta externa, y estableciendo también unos valores de corte para ellos. Es así como se llegó a las conclusiones de que en el escenario de urgencias un NT pro BNP mayor de 300 picogramos por mililitro nos ayudaba a identificar que un paciente tiene una disnea o tiene unos síntomas que pueden ser explicados por compromiso miocárdico, y que en el escenario ambulatorio tener un BNP mayor de 100
Lo mismo para el BNP es también si en tanto en el escenario ambulatorio como de urgencias, tener valores superiores a esto nos indicaban un compromiso cardíaco. Hay una cosa muy importante y es que el NT-proBNP no se incluyó en el escenario ambulatorio un valor porque los estudios mostraban rangos muy amplios entre diferentes estudios que evaluaban lo mismo y por tanto el grupo desarrollador de la guía no pudo esclarecer a ciencia cierta o dar una definición clara de un valor porque podría ser arbitrario cualquier valor escogido. A diferencia del BNP donde valores de 100 picogramos por mililitro han mostrado tener un área bajo la curva adecuada para la predicción y el diagnóstico de la enfermedad. Hay un aspecto adicional con los péptidos y es que en poblaciones de alto riesgo, que son aquellos mayores de 40 años y que tienen al menos un factor de riesgo cardiovascular adicional, tener un BNP mayor de 50 picogramos por mililitro se ha correlacionado con peor pronóstico por desenlaces clínicos de falla cardíaca a largo plazo. En cuanto a la resonancia, este estudio se deberá realizar solamente en aquellos pacientes que con el examen físico, la historia clínica completa y una ecocardiografía de buena calidad no logremos establecer cuáles son las posibles etiologías y donde creamos que la resonancia nos pueda ofrecer valores o información adicional acerca de cuál es la etiología de la enfermedad. En cuanto a la angiografía coronaria, si bien es claro que la principal causa de falla cardíaca es la cardiopatía isquémica, hay que tener presente que muchas veces estos pacientes ya tienen infartos o lesiones establecidas donde hacer coronariografía rutinaria no nos va a aportar en nada. La guía colombiana y también lo hace la guía europea recomiendan entonces que estos pacientes se lleven a angiografía coronaria invasiva solamente cuando hay una sospecha alta de enfermedad coronaria que sean candidatos a revascularización. Y específicamente la guía europea usa un término muy interesante y es que es aquellos pacientes que a pesar del tratamiento médico siguen con angina refractaria y se cree que la falla cardíaca secundaria, la cardiopatía isquémica, pues la enfermedad coronaria activa, se beneficiarían como tal de angiografía coronaria. Entonces, ¿cuál es el algoritmo diagnóstico que nos propone la guía colombiana? En aquel paciente que tenemos una sospecha de falla cardíaca, debemos hacer una historia clínica completa, evaluarlo con radiografía de tórax y electrocardiograma. Con estas ayudas, que como vemos son muy básicas y pues, casi que es de primer nivel las podríamos hacer todas, vamos a tratar de establecer cuál es el posible diagnóstico de nuestro paciente. Si nuestro paciente tiene unos signos y síntomas sugestivos de la enfermedad, porque son signos y síntomas típicos, tiene una radiografía de tórax donde vemos signos congestivos, una cardiomegalia, por ejemplo, y tenemos un electrocardiograma anormal, recordando que anormal es cualquier cosa, signos de anormalidad auricular, hipertrofia, alteraciones de contractilidad, cicatrices de un infarto previo, etc. Pero que tener un electro completamente normal es muy infrecuente en el paciente con falla cardíaca. Entonces con estas tres herramientas vamos a definir si nuestro paciente es posible o no que tenga una falla cardíaca. Si el diagnóstico todavía nos genera muchas dudas, dependiendo del escenario, si es urgencias o ambulatorio, vamos a hacerle medición de los péptidos natriuréticos. Ya dijimos que en urgencias podemos usar BNP o el NT-proBNP. En el escenario ambulatorio, la guía solo recomienda el BNP por resultados más consistentes en los estudios. Con el BNP específicamente vemos que el punto de corte es el mismo, más de 100 picogramos por mililitro. Si nuestro paciente no tiene alterado el BNP, entonces hablamos de que hay una baja probabilidad y se evaluarán otras causas de los síntomas. Pero si nuestro paciente tenía desde aquí una alta probabilidad o adicionalmente ya tenemos unos péptidos alterados, hablamos de que la probabilidad es alta y en ese escenario haremos una ecocardiografía para confirmar el diagnóstico y para definir cuáles son las posibles etiologías. Y como ya lo mencionamos, en pacientes seleccionados definiremos si necesitamos una resonancia, si necesitamos una angiografía coronaria o en casos muy seleccionados y casi que siempre definidos por el especialista, cuándo se va a necesitar una biopsia endomiocárdica. La guía europea nos propone también un algoritmo que realmente es muy similar. Miren que también nos habla de la historia clínica, la exploración física y el electrocardiograma, y nuevamente insistir que en el electrocardiograma es cualquier anomalía. Si tenemos al menos una de ellas, de estas tres cosas alteradas, por historia, por el electro, por la radiografía, vamos a hacer un péptido. Ellos nos proponen unos valores diferentes a la guía colombiana.
¿Por qué estos valores diferentes? ¿Por qué la guía colombiana nos propone otros? La guía colombiana identificó por qué eran estas recomendaciones, y estas recomendaciones se basaban en algunos de los tantos estudios que hay al respecto, pero no había un peso suficiente para definir por qué 35 era mejor que otros estudios que podían proponer 100 o que podían proponer 80, por decir valores adicionales. Entonces, en la recomendación del de la fabricante de los péptidos natriuréticos se ha establecido 100, se realizó un metaanálisis para la guía colombiana donde se trataron de identificar diferentes puntos de corte y se encontró que el rendimiento del BNP con 100, que era el valor propuesto por el fabricante y que era un valor estándar y no que variaba de estudio a estudio, tenía una capacidad de valores predictivos positivos y negativos adecuada y una que nos ayudaba a establecer el diagnóstico, y es por eso que en la guía colombiana entonces se estableció 100 de BNP. Si tenemos alteraciones de esto, nuevamente vamos a hacer la ecocardiografía con la cual vamos a definir la etiología de la falla cardíaca, el tipo de falla cardíaca y si es necesario o no hacer otros estudios adicionales. Entonces hasta aquí vamos en el enfoque del paciente, en cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad. Nuevamente insistir, historia clínica, ayudarnos de la radiografía, el electrocardiograma y los péptidos. Y finalmente confirmar un diagnóstico con la ecocardiografía. Entonces ahorita, ya que hicimos el diagnóstico, debemos definir cuáles son los tratamientos que se necesita nuestro paciente. Para esto, entonces, lanzamos esta pregunta. ¿Cuáles son las medidas terapéuticas iniciales más importantes en el paciente cuando ya definimos que tiene una falla cardíaca? Están estas opciones. Primero, si le damos entonces furosemida y restringimos líquidos a menos de 1000 centímetros al día, que es lo que suele ocurrir con mucha frecuencia. Vamos a ir hablando de cada una de estas conductas a lo largo de lo que nos falta de la charla. Si iniciamos betabloqueador y ECA, o si iniciamos un betabloqueador pero con un ARA2, que posiblemente sea lo más frecuente, y vamos a mirar qué es realmente lo recomendado, cuál es la combinación ideal. Si de entrada el paciente debe tener digoxina y espironolactona, si necesitamos ponerle desde ya un cardio resincronizador o si le ponemos todo de una vez. Pues obviamente la sexta no es. Lo que vamos a ver en el manejo del paciente con falla cardíaca es que debemos hacer un tratamiento escalonado, organizado, basado en la titulación de los medicamentos de primera línea y en la adición de medicamentos o terapias adicionales de acuerdo a la respuesta clínica del paciente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Primero, lo más importante seguramente para el paciente, que su estado clínico mejore. Obviamente mejorar la capacidad funcional y calidad de vida. Hay una cosa muy importante desde el punto de vista de los estudios clínicos, es la hospitalización y la mortalidad. Son los desenlaces que generalmente más buscamos en los desenlaces clínicos. Sin embargo, por ejemplo, en las guías colombianas se hizo una encuesta a los pacientes y a los pacientes les importa más estar sin disnea y tener una buena calidad de vida que si se mueren o no. Entonces no podemos olvidar cuando estamos hablando con nuestros pacientes, cuando estamos haciendo el enfoque de la enfermedad, que si bien para nosotros será importante tal vez que no se mueran, hay que mirar es también qué calidad de vida y qué otras cosas le estamos ofreciendo a nuestros pacientes. Entonces, dentro de las medidas generales del paciente con falla cardíaca está, primero, tratar según la etiología. No es lo mismo el paciente que tiene una cardiopatía isquémica, donde posiblemente si lo revascularicemos podríamos impactar. Si tiene una enfermedad valvular, corregir la valvulopatía. Si tiene una enfermedad infiltrativa, tratar la causa de base que causó la infiltración miocárdica, etc. Entonces, siempre el tratamiento debe ser guiado por la causa. Esto no se trata de una receta de cocina como muchas veces es visto el manejo de falla cardíaca, de ponerle el medicamento A más B más C, sino siempre eso dentro de un contexto de cuáles son las etiologías que tiene mi paciente. Impactar siempre los factores de riesgo modificables. Eso es algo que como médicos generalmente dejamos por fuera, y es que nos concentramos en la terapia farmacológica, pero se nos olvida hablarle al paciente y explicarle que así como los medicamentos son importantes, el manejo de la rehabilitación cardíaca, el manejo de sus factores de riesgo, de las manejo dietario, etcétera, va a ser igual o más importante que el resto de la terapia. Evitar los medicamentos deleterios, y aquí sobre todo haciendo énfasis en los antiinflamatorios de uso común por los pacientes.
tratar de definir medicamentos antidiabéticos, por ejemplo, como las tiazoledinedionas, o aquellos medicamentos que en general puedan llevar a descompensaciones del paciente. Identificar el peso seco, y esto es muy importante, en la medida de lo posible y de acuerdo a los aspectos culturales de nuestros pacientes, definir qué tan fácil es que tengan una pesa, que aprendan a llevar un control de su peso diario e identificar cuándo tuvieron cambios significativos de peso, que en general se habla de 2 kilos de peso, aunque esto puede ser variable también de paciente a paciente. Y hay una cosa que en alguna época todos nos enseñaron y que desafortunadamente quedó demasiado arraigada, y es la restricción hidrosalina, que de hecho era una de las opciones dentro de la pregunta que les acabé de mencionar. Y vamos a ver que esto tiene varias cositas por considerar y que lo más importante, no debe ser estricta, que desafortunadamente con mucha frecuencia se aplica. Entonces, quiero justamente resaltarles eso. ¿Qué tanto hay que restringirles de sal o líquido a nuestros pacientes? Pues nos agarramos a que no pueden tomar nada de líquido, nada de sal, y entonces la vida se le vuelve al paciente muy horrible porque están con la comida muy maluca o con mucha sensación de sed. Entonces hay que tratar de hacer una evaluación más integral de cuáles son las costumbres de nuestros pacientes, de cuál es el tipo de alimentación, obviamente ajustarla para que tengan un manejo adecuado, pero tratar de evitar restricciones severas como con frecuencia lo hacíamos o como desafortunadamente todavía se siguen haciendo. Hay un estudio que se hizo de hecho por un grupo de enfermería, donde encontraron que cuando se hacían restricciones muy severas a los pacientes, esto lo único que hacía es que les daba sed, pero realmente no tenía ningún impacto en cuanto a desenlaces hospitalarios. Es de ahí que realmente las restricciones dejaron de ser tan estrictas, y se recomienda en la actualidad una restricción de sal de 3 a 5 gramos y de 1.5 a 2 litros. Esto es muy importante porque con frecuencia uno todavía sigue viendo que restricciones de menos de 800, menos de 1000, veamos que tenemos aquí un buen sustento por la guía colombiana de que 1.5, 2 litros es suficiente, no necesitamos hacer restricciones tan importantes. En los pacientes que tienen hiponatremia, la restricción hídrica sí podría ser un poquito más importante, porque esto nos podría ayudar con el manejo de la hiponatremia. Y en general no se recomienda restricciones a menos de 3 gramos o a menos de 1.2 litros de líquido al día. Diuréticos. Los diuréticos tienen un problema, y es que se evaluaron hace mucho tiempo con unos estudios con una metodología muy dudosa, y pues no tienen realmente una evidencia adecuada, y en la actualidad su uso es rutinario por recomendación de expertos, básicamente porque, como les digo, la evidencia es muy mala, pero es claro que todos en nuestra práctica clínica hemos visto el papel fundamental que tiene el manejo diurético en el paciente con falla cardíaca para el manejo de las descompensaciones y para el manejo crónico. Yo creo que nadie se pondría a hacer un estudio en pacientes con edema pulmonar a ver si les va a ir mejor o no, si les ponemos o no el diurético. Es obvio que el diurético nos va a ayudar con el manejo, y por eso, a pesar de que la evidencia no es buena, la práctica clínica está ampliamente a favor de los desenlaces buenos con el uso del diurético, y es por eso que en general, si bien la recomendación es débil por la calidad de la evidencia, se debe tratar de manejar un balance hídrico adecuado con el paciente, evitar los síntomas congestivos, y ahí el papel de los diuréticos es fundamental. Ahora sí vamos a empezar a hablar de los medicamentos que claramente han demostrado impacto en mortalidad, y es ahí donde tenemos el uso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los cuales pues inhiben la angiotensina 2. Esto está claramente demostrado con estudios de peso que en los pacientes que tienen disfunción ventricular asintomática, es decir, pacientes estadio B de la AJA, o pacientes que ya tienen falla cardíaca como tal porque tienen una clínica de la enfermedad, es decir, estadio C, van a tener indicación del uso de diuréticos, específicamente aquellos pacientes que tienen fracción de eyección menor de 40%. Los pacientes con fracción de eyección preservada, los resultados no son consistentes y van a impactar en cuanto a mejorar síntomas, reducir mortalidad y reducir hospitalizaciones. O sea, va a impactar en lo que quiere el paciente y en lo que buscamos en general los médicos en cuanto a desenlaces grandes.
Contraindicaciones, y eso es muy importante tenerlo presente. Los pacientes que tuvieron angioedema no deben recibir IECAS porque estos pueden aumentar el riesgo. Pacientes con estenosis bilateral de las arterias renales, las mujeres embarazadas o en riesgo de embarazarse, o sea, mujeres en edad fértil, deben tener una adecuada terapia anticonceptiva para evitar la exposición a una mujer gestante a estas terapias que pueden ser teratogénicas y reacciones alérgicas conocidas a la medicación. Precauciones, los pacientes con hipercalemia, definir el manejo de esta antes de titular dosis o incluso disminuirla o suspenderla si es del caso dependiendo del grado de hipercalemia. Pacientes con disfunción renal con creatinina mayor de 2,5, hipotensiones por debajo de 90, interacciones medicamentosas con suplementos de potasio o diuréticos ahorradores de potasio. Estas son las dosis, obviamente no vamos a tener en ello. Ahí les quedan pues realmente las dosis para que las puedan verificar. Lo que importa o lo que hay que recalcar es que siempre el tratamiento se usa o se inicia con las dosis bajas de cualquiera de los medicamentos. Recordemos que en los IECAS es un efecto de familia y cualquiera de ellos ha mostrado impacto de beneficios clínicos adecuados. Entonces se inicia con dosis bajas, pero debemos hacer titulaciones hasta buscar llegar a la dosis máxima tolerada. Es decir, o llegamos hasta esta dosis meta o si no logramos llegar es porque debemos aclarar que el paciente no lo tolera porque se puso hipotenso, porque ya la frecuencia cardíaca no nos lo permite en el caso de los betabloqueadores, que ahorita lo miraremos específicamente para los IECAS, es que el paciente por cifras tensionales no logremos llegar hasta estas dosis metas. De lo contrario, eso es lo que vamos a buscar. Los betabloqueadores son la otra familia de medicamentos muy importante para el paciente con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces estos interfieren con los efectos de la activación simpática que veíamos ahorita en la parte de la fisiopatología de la enfermedad y cómo esos mecanismos neurohormonales juegan en el desarrollo y progresión de la misma. Va a estar indicada, al igual que los IECAS, en todo paciente que tenga fracción de eyección reducida, bien sea sintomáticos o asintomáticos, estadios B y C de la AJA, y al igual que los IECAS también nos mejoran síntomas, mortalidad y hospitalizaciones. Van a estar contraindicados en aquellos pacientes que tengan bloqueos de segundo o tercer grado. Si no tienen marcapasos, si ya lo tienen, obviamente no van a tener ningún problema. Pacientes con asma es una contraindicación relativa, son aquellos pacientes que está claro que se descompensan con el uso del betabloqueador o reacción alérgica a los medicamentos. Y vamos a tener precaución en los pacientes en NIHA 4, sobre todo aquellos que están con dependencia de inotrópico, pacientes con exacerbaciones recientes, pues realmente la recomendación actual es tratar de mantener el uso del betabloqueador en el paciente que ya lo venía recibiendo, pero en el paciente que apenas lo está recibiendo por primera vez, pues, o que le acabamos de hacer, perdón, el diagnóstico, sí es preferible tenerlo compensado, tenerlo en su estado seco y ya en ese momento iniciar el betabloqueador. Bradicardias por debajo de 50 también se debe evitar el uso de betabloqueador hasta tener frecuencias más seguras. Recordando que la meta de frecuencia a la que normalmente vamos a buscar llegar es entre 50 y 60 latidos por minuto. Si el paciente está con signos congestivos, entonces tenemos que mirar hasta donde sea posible mantenerlo, o si es necesario solamente disminuir un poco la dosis, solamente en los pacientes que ya decíamos, NIHA 4, que están con inotrópicos y lo vamos a tener que suspender. De resto, la idea es tratar de mantener el tratamiento beta bloqueador y ya interacciones medicamentosas con calcioantagonistas no dihidropirínicos donde se nos aumentan los riesgos de bloqueo AB, digoxina, también podríamos tener este riesgo, amiodarona e ibabradina, aunque con ibabradina se podrían combinar en algún momento cuando a pesar de las dosis máximas del beta bloqueador no hemos logrado tener frecuencias por debajo de 70. A diferencia de los IECAS, los beta bloqueadores no son un efecto de familia, es decir, algunos beta bloqueadores han demostrado impacto en mortalidad en falla cardíaca mientras que otros no. Específicamente, metoprolol succinato, carvedilol y bisoprolol son los medicamentos que consistentemente han mostrado impacto en mortalidad en el paciente con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. El nebivolol, a veces en unas guías sale, en otras no, porque el nebivolol se evalúa en pacientes mayores de 70 años y evaluó un desenlace compuesto entre mortalidad y hospitalizaciones. Y cuando uno va y mira y desglosa ese resultado, generalmente el impacto fue más por las hospitalizaciones que por la mortalidad, entonces por eso no necesariamente todas las guías incluyen el nebivolol. Entonces en términos generales se prefiere usar o metoprolol succinato, carvedilol o bisoprolol. Nuevamente, insistir que se empiezan en dosis bajas y que se debe hacer titulación hasta la dosis máxima tolerada.
El IECA y el beta bloqueador son los medicamentos de primera línea. Aquí ya vienen los de segunda línea, que sería el antialdosterónico. De acuerdo a las recomendaciones de guías, el antialdosterónico no va de entrada con el IECA y el beta bloqueador, que con frecuencia es una conducta realizada. Tiene varios adeptos esta conducta de empezar el antialdosterónico desde el principio, pero yo les insisto, ateniéndonos a las recomendaciones de guías, primero se debe hacer la introducción del IECA y el beta bloqueador, llevarlos hasta la dosis máxima tolerada a cada uno de ellos, y solo cuando el IECA y el beta bloqueador están en la dosis máxima se debería introducir el antialdosterónico. Este bloquea el receptor de la unión de la aldosterona a nivel sistémico y va a estar indicado en dos escenarios clínicos. Primero, cualquier tipo de falla cardíaca con fracción de eyección de menos de 35% y que persiste sintomático a pesar del IECA y el beta bloqueador en dosis máximas. Por eso les insisto que esta recomendación de la guía nos dice que primero tengo que tener el beta bloqueador y el IECA a dosis máximas toleradas antes de iniciar este. La segunda recomendación es en el paciente posinfarto. Miren que cambia la fracción de eyección, es una fracción de eyección menor de 40, siempre y cuando el paciente sea diabético o tuvo falla cardíaca en el periodo posinfarto. Y va a mejorar, al igual que el IECA del beta bloqueador, síntomas, mortalidad y hospitalizaciones. ¿Cuándo se contraindican? Reacción alérgica conocida, cuando el paciente tiene ya un potasio mayor de 6, y precauciones, la hipercalemia con potasios de 5 o más, disfunción renal con creatinina más de 2,5 o interacciones con medicamentos que nos puedan aumentar también el potasio. Las dosis de los medicamentos antialdosterónicos también empezamos con dosis bajas y llevamos a dosis más altas tituladas a medida que el paciente no las tolere. Dependiendo de las tasas de filtración o del potasio, también podemos tener variaciones en las dosis. El paciente entonces, después del evento coronario, se vinculó a una clínica de falla cardíaca. Ahora sí se dio cuenta que era en serio, que se estaba muriendo, entonces ahora sí está adherente al tratamiento. Se le empezó un programa de rehabilitación cardíaca, el paciente ya dejó de fumar, definitivamente se tuvo que ver ya muy grave para entender que si estaba muy enfermo, desafortunadamente conducta muy frecuente en nuestros pacientes, y se le empezó un tratamiento con un IECA que se llevó hasta la dosis máxima, carvedilol se llevó hasta la dosis máxima, espironolactona hasta una dosis adecuada y furosemida. Sin embargo, a pesar de que el paciente está con estos medicamentos de primera y segunda línea, sigue con disnea, con actividades de la vida diaria, el edema mejora en general con el diurético, pero no ha podido volver a trabajar porque sigue presentando síntomas. Es decir, su NIHA no es 1, que es la meta que vamos a buscar en todos los pacientes. Entonces, ¿qué opciones de manejo tenemos? Pues ahí es donde empiezan a aparecer otros medicamentos que son más recientes en el manejo de falla cardíaca, y el último de ellos son los inhibidores del receptor de angiotensina y neprilicina. El mecanismo de acción es que inhiben la neprilicina, que es una endopeptidasa que se encarga de degradación de diferentes productos, dentro de ellos degrada los péptidos natriuréticos, y se ha visto que tiene un efecto muy adecuado en el paciente con falla cardíaca. Va a estar indicado en aquel paciente con fracción de eyección menor de 35 con un NIHA 2 a 4, es decir, paciente que sigue sintomático a pesar del manejo estándar. Aquí ya no es solamente el IECA del beta bloqueador, sino también el antialdosterónico, que tolere al menos 10 miligramos de enalapril, y el uso del beta bloqueador, porque este medicamento tiene un efecto hipotensor importante y debe tener una presión sistólica mayor de 100, una creatinina mayor de 30 y un potasio menor de 5,2, y no tener historia de angioedema, porque pueden aumentar el riesgo de angioedema. Entonces vemos que las indicaciones son un poquito más complejas y debemos ser muy juiciosos a la hora de evaluar esto para iniciar el medicamento. Es un medicamento que reduce la mortalidad de origen cardiovascular y las hospitalizaciones, y que en el estudio donde se comparó contra enalapril, ya vimos que hace parte de los medicamentos de primera línea, fue superior al enalapril. Entonces este es un medicamento que francamente está cambiando el manejo actual del paciente con falla cardíaca por unos resultados superiores al manejo estándar actual, pero recordar que debemos iniciarlo siempre y cuando el paciente nos cumpla este cajón de las indicaciones. Otros medicamentos. Entonces aquí el mensaje más importante con los ARA2: recordar que no son de primera línea. Es demasiado frecuente ver un paciente que viene con beta bloqueador y losartán. ¿Por qué? Porque sí. No. Los ARA2 son solamente para los pacientes que no toleraron el IECA por angioedema o porque tuvieron una tos que francamente se define que sí es por el IECA.
¿Por qué no son de primera línea? Porque si bien es claro que disminuyen síntomas y hospitalizaciones, en el desenlace de mortalidad los estudios no han sido tan consistentes. Dinitrato de isosorbida de hidralacina, no tenemos esta presentación disponible en el medio. Es una presentación donde viene combinada. En Colombia no hay hidralacina en este momento. Y se recomienda en aquellos pacientes que no toleraron uso de IECA y ARA2, impacta en mortalidad, pero específicamente en las personas de raza negra. En pacientes de otras razas no ha tenido el mismo impacto. Y la digoxina no disminuye mortalidad, pero sí nos disminuye síntomas y de ahí su impacto en pacientes que a pesar de todo el tratamiento óptimo siguen sintomáticos, es decir, NIHA 2 a 4, podemos adicionarle digoxina, ya sabemos que no nos va a impactar en mortalidad, pero sí nos puede ayudar a que el paciente mejore síntomas y tenga menos hospitalizaciones. De los ARA, tampoco es un efecto de familia, es o el candesartán o el valsartán o el losartán, pero el losartán en dosis altas. De hecho, son dosis superiores a las de hipertensión. Las dos dosis de hipertensión son hasta 100 miligramos al día, en cambio para falla cardíaca son a 150. Recordemos lo mismo, iniciamos con dosis bajas y vamos titulando hasta llegar a la dosis máxima tolerada. Con sacubitril valsartán generalmente se recomienda iniciar con dosis medias, pero en los pacientes que tienen más cifras tensionales más bajas uno puede empezar con dosis bajas, dosis bajas que van desde 50 miligramos. Esto no es que viene una pastilla con un poquito del uno y del otro, es una molécula que está diseñada como tal donde ambas cosas, el sacubitril y el valsartán, vienen enlazadas, no es cada medicamento por su parte en una sola pastilla, sino que es una molécula especial. Vienen de 50 miligramos, de 100 o de 200, que es la dosis objetiva, 2 veces al día. Ivabradina, como ya lo mencionaba un poquito ahorita, solamente en los pacientes que no han logrado tener frecuencias menores de 70 con el beta bloqueador y siempre y cuando estén en ritmo sinusal. Lo que impactan es en reducir hospitalizaciones. En uno de los estudios impacta que en mortalidad por falla cardíaca, pero eso es un desenlace secundario por allá desglosadito, pero en el desenlace general de mortalidad no impactan y por eso es que no hace parte de los medicamentos de primera línea. Solamente nos va a impactar en desenlaces más secundarios. Insistir, paciente que a pesar de dosis máximas de beta bloqueador no hemos logrado mejoría de los síntomas y que tenga la frecuencia todavía elevada. El dinitrato de isosorbida más hidralacina, ya lo habíamos mencionado, al igual que la digoxina. En cuanto a la digoxina, insistirles en este aspecto. Esto es de la guía colombiana y con mucha frecuencia lo obviamos, se considera un punto de buena práctica clínica. Recordar que estos pacientes hay que monitorizarle niveles y que estos niveles deben estar entre 0.5 y 0.8, pues niveles más bajos no está sirviendo para nada y niveles más altos incluso se asocian con impacto en mortalidad. Entonces tenemos que ser muy juiciosos con chequear esos niveles. Finalmente, dentro de las opciones de tratamiento tenemos entonces lo que son los dispositivos. Esto casi que es un tema aparte, es muy largo, hay bien nuevos dispositivos en desarrollo, las formas de programación pueden ser complejas, pero lo que nos debe importar y lo más relevante es cuándo van a estar indicados. Desde el punto de vista de dispositivos tenemos en la actualidad lo que es la terapia de resincronización o la terapia de cardiodesfibrilador. La terapia resincronizadora entonces va a ser en aquellos pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección menor del 35, perdón, y que están en ritmo sinusal, que siguen sintomáticos a pesar del tratamiento óptimo. Estos son la última alternativa después de todos los medicamentos que hemos mencionado hasta ahora, que tienen un QRS mayor de 130 milisegundos y específicamente con bloqueo de rama izquierda. Los estudios y metaanálisis en pacientes que no tienen bloqueo de rama izquierda, es decir, bloqueos inespecíficos o bloqueo de rama derecha, han dejado resultados muy dudosos. Incluso casi que uno no se atreve ya con tanta tranquilidad a poner un dispositivo de resincronización en pacientes si no tiene bloqueo de rama izquierda. Si tiene un bloqueo de rama derecha, idealmente que sea más de 150 milisegundos, es decir, que un QRS realmente ancho para que el paciente se pueda beneficiar de la terapia, y deben tener una esperanza de vida mayor de 1 año. Para el desfibrilador, como prevención primaria, prevención secundaria, no hay duda, el paciente ya le dio una arritmia ventricular, que hizo un paro cardíaco, pues si se identificó la arritmia ventricular, pues van a necesitar el dispositivo. Como prevención primaria, pacientes con fracción de eyección menor de 35%, incluso menor de 30% en algunos escenarios como pacientes posinfarto, pero con NIHA 1, entonces ahí exigimos
una fracción de eyección más bajita, en el resto de la población es fracción de eyección menor de 35, que sigan sintomáticos, específicamente pacientes con cardiopatía isquémica son los que definitivamente más se benefician porque son los que tienen más riesgo de arritmias ventriculares, mientras que está algo cuestionado por estudios de reciente publicación en los pacientes con cardiopatía no isquémica. Parece que su impacto no es tan importante con las nuevas terapias que han venido desarrollándose en falla cardíaca, porque todos estos medicamentos que hemos mencionado disminuyen mortalidad, entre ellas la mortalidad por arritmias, y nuevamente esperanza de vida mayor de 1 año. Entonces esto ya es el algoritmo para que vamos acabando. El paciente debe tener diurético para el manejo de síntomas congestivos, es para lo único que sirve el diurético, para la congestión. El paciente que tiene una fracción de eyección reducida entonces va a necesitar un IECA y un beta bloqueador, titulándole la dosis hasta la dosis máxima tolerada. Si el paciente después de dosis máximas de IECA y el beta bloqueador sigue con síntomas y tiene una fracción de eyección menor del 35, seguiría el ARA2, y miren que la guía claramente nos muestra que esto es aditivo y no desde el principio que iniciamos el antialdosterónico, perdón. Si a pesar del IECA, beta bloqueador y antialdosterónico el paciente sigue con síntomas y tiene una fracción de eyección baja, una alternativa es sustituir el IECA por el inhibidor de neprilicina, el sacubitril valsartán. Entonces, en este escenario podríamos cambiar el IECA por esta nueva terapia, o si el paciente tiene un QRS ancho, idealmente con bloqueo de rama izquierda, como lo decíamos, definir el uso de la terapia de resincronización. Aquí la resincronización está entre verde y amarillo, verde claramente indicado, pacientes de bloqueo de rama izquierda, amarillo, o sea, con dudas, pacientes con bloqueo de rama derecha. Y si el paciente está en ritmo sinusal con frecuencia cardíaca mayor de 70, a pesar de dosis máxima de beta bloqueador y con síntomas, miren esto, entonces estaría indicada la levabradina. Después de estas terapias ya vamos a mirar si el paciente persiste con síntomas, considerar digoxina, hidralazina con dinitrato donde esté disponible, no en nuestro medio, dispositivos de asistencia ventricular o trasplante cardíaco, el paciente que es candidato a ello. O si el paciente definitivamente no hay respuesta a nada de esto, considerar el manejo paliativo de la enfermedad. Transversal siempre todo esto, vamos a mirar si el paciente tiene indicación de un desfibrilador como prevención primaria o prevención secundaria, de acuerdo a las indicaciones que ya mencionamos. De falla cardíaca con fracción de eyección preservada, realmente no hay prácticamente nada. Desafortunadamente, los diferentes estudios no han mostrado impacto real de los medicamentos. Hay simplemente recomendaciones, como ven, todas son débiles, con usar beta bloqueadores y ECAs, pero sin impacto claro, como si está en fracción de eyección reducida. La digoxina no se debería utilizar en pacientes con fracción de eyección preservada, y el antialdosterónico tampoco. Entonces, para fracción de eyección preservada solo nos queda esto: cambios en el estilo de vida, tratamiento de las causas y las comorbilidades, ese es lo más importante, y ECAs, ARA2, diuréticos, beta bloqueadores, muy dudosa la evidencia, y siempre un seguimiento clínico juicioso y terapia de rehabilitación cardíaca. Muchas gracias.